Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que nos ven a través de todo Chile y desde el extranjero. La palabra del Señor allí en el Salmo 112, versículo 1 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Un versículo muy apropiado para este último domingo de septiembre, mes de la Biblia. El Señor los bendiga. Bienvenidos al culto de hoy, domingo 27 de septiembre. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, ni Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Muy buenos días, queridísimos hermanos y hermanas de la Iglesia San Marcos en Copiapó, a todas las personas de lejos, de cerca, que se empiezan a reunir con nosotros en este domingo por la mañana para rendir culto de adoración al Señor. Hermanos queridos, los echo de menos a todos y mis buenos días va con un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones y algunos amigos nuestros que nos acompañan desde otros lugares, la gracia del Señor también los alcance.
Vamos juntos en este domingo por la mañana, rendir culto de adoración al Señor. El Señor es digno de toda honra y toda gloria. Damos gracias a los hermanos de Guasco que participan con nosotros, los hermanos nuestros de Tocopilla, los hermanos nuestros de la Segunda Iglesia. La gracia del Señor en el Presbiterio Norte. Muchísimas bendiciones a todos los hermanos y a toda nuestra querida IPCH en Chile. La gracia del Señor sea con vosotros. Hermanos, buenos días. Voy a adorar al Señor en esta mañana y le invito a todos que podamos alabar al Señor con una alabanza que habla de nuestra fe. El Señor nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Con estas inspiradoras palabras del salmista, vamos a tener nuestra oración de confesión, que la podemos hacer en forma personal cada uno en su hogar, pero también colectivamente como cuerpo de Cristo y parte de su reino aquí en la tierra. Pedimos el perdón por nuestros pecados. Padre eterno, tú conoces
nuestro existir desde el vientre de nuestra madre. De manera, oh Dios, que nada podemos esconder de ti. Por eso, en esta hora, abrimos nuestros corazones para que tú los veas y borres cada uno de nuestros pecados que allí están guardados. Ten piedad y misericordia y revélanos tu sabiduría para enmendar todo aquello incorrecto que hemos hecho ante tu presencia. Y llénanos del poder de tu Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada, oh Dios, por tu gran misericordia y por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramar su sangre para limpiarnos de toda maldad. Confiamos en tu palabra, que nos dice, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Confiado en esta tu palabra, es que sentimos, oh Dios, el gozo de tu perdón, que perdure en nuestras vidas y haga de nosotros nuevas criaturas de hoy en adelante, obedientes a tu voz, para mostrar tu reino aquí en la tierra. Por Cristo Jesús, quien entregó su vida por cada uno de nosotros, te lo imploramos. Amén y amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor en mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y
El Señor les bendiga, hermanos. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos este nuevo domingo a la clase de la escuela dominical. Hoy me acompaña una invitada muy especial, me acompaña Trinidad. Hola Trini. Hola. Saluda a los niños. Y vamos a esperar a nuestra amiga Margarita. Llámala Trini. Margarita. ¿Dónde estará Margarita? ¿Estará por allá? No la veo. Está... ¡Ah! ¡Aquí apareció! Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Saben qué, niños? Hoy día vamos a aprender nuestra quinta bienaventuranza. Ya hemos avanzado bastante. ¿Y saben lo que dice la quinta bienaventuranza? Dice así: felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Pero la palabra misericordia es un poquito difícil. ¿Tú sabes lo que significa? ¿No? Preguntémosle a Margarita. Creo que sea un poco. ¿Qué cosa? Que tiene que ser servicial, ayudar a los que no tienen y darle las cosas que las personas que no tienen, lo que necesitan. Muy bien, Trinidad. Eso es justamente lo que nos quiere decir la misericordia. Les puedo contar un poco más. Ser misericordioso significa tener un corazón capaz de abrirse y poder comprender las necesidades que tienen otras personas y poder ayudarlos. Como por ejemplo cuando yo me doy cuenta que un amigo tiene pena o está triste, o veo personas o niños, niñas que tienen alguna necesidad económica, tal vez no tienen alimentos, o vemos personas en la calle. Y es la misericordia lo que nos mueve y pone blandito nuestro corazón y nos hace hacer acciones concretas para ayudarlos, como por ejemplo entregar alimentos, ayudar a algún compañero con la tarea si es que le cuesta aprender algo, o en la casa muchas veces. Cuando ayudamos a nuestra familia, vemos a lo mejor que la mamá está haciendo una tarea y está muy cansada y la podemos apoyar y ayudar. Pero también podemos ayudar de muchas formas. Por ejemplo, acá en la lámina aparece un niño que le entrega el agua a un señor que está trabajando. Eso también tiene que ver con la misericordia. ¿Y saben qué? Cuando Dios estaba acá en la tierra, Él nos enseñó mucho sobre la misericordia, porque es la clave y uno de los principales objetivos de nuestra vida como cristianos: amarnos los unos a los otros y apoyarnos también en acciones concretas que puedan ser y servir para poder ayudarnos entre todos. Es una tarea que a veces puede ser un poco difícil, pero yo estoy segura con Trinidad y con Margarita que ustedes en la casa pueden comenzar a abrir su corazón y a ser cada día más misericordiosos, ayudando primero a los que están a su alrededor y también a los que están más lejos de ustedes. Le dejamos ese inmenso desafío que sin duda va a llenar su corazón. Y nos vemos el próximo domingo con Margarita, con Trinidad y con una nueva bienaventuranza. ¡Chao! Chao. Buenos días, hermanos. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 20. La palabra del Señor dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Amén, hermano. Ok, queridos hermanos, las últimas expresiones del texto bíblico que escuchamos es haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El texto de Colosenses nos enseña lecciones importantes sobre la preeminencia de Cristo. Y es sobre este tema que nosotros vamos a conversar un poco hoy en este texto bíblico, en este día que el Señor aparta para que podamos nosotros como iglesia, como pueblo suyo, alabar al Señor, cantar alabanzas al Señor, pero también escuchar su palabra. La gracia del Señor sea sobre cada uno de vosotros que ahora nos pueden escuchar. Es privilegio que Dios nos da a nosotros. Por ello, en esta serie de Colosenses, hoy día nosotros trabajaremos un título importante. Jesús es el Señor del universo. El texto, como ya leímos, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 20. Importante notar que los falsos maestros de Colosenses, como los de hoy también, no negaban la importancia de Cristo. Los falsos maestros hoy no niegan la importancia del Señor Jesús adentro de la iglesia. Pero a los falsos maestros de la iglesia de los Colosenses, ellos antes de hablar de Jesús, ellos quitaban la preeminencia de Jesús según las filosofías falsas de ellos mismos. Cristo era para ellos, a estos falsos maestros, una de las tantas emanaciones provenientes de Dios por medio de las cuales el ser humano podría alcanzar el ser divino. Esta es la idea equivocada la que Pablo combate firmemente en esta parte de la carta a los Colosenses. Estos versículos son altamente importantes en la comprensión de la persona de Cristo. El apóstol Pablo destaca en esta parte de la carta a los Colosenses tres argumentos que van a ser irrefutables en esta defensa de la preeminencia de Cristo en esta carta. Y él comienza desde el versículo 13 al 14 hablando de que Cristo es el Salvador. Y es muy importante destacar que no hay duda en este mundo, que el principal problema del ser humano es el pecado, aunque algunos no lo quieran aceptar. Y esto es un problema que no se ha encontrado ningún gran filósofo, ningún gran líder religioso, ningún científico que haya podido resolver el problema del pecado. Por esto, el ser humano necesita de un Salvador. El ser humano necesita de un Salvador, los pecadores necesitan de un Salvador. Y estos dos versículos, el 13 y el 14, que están en la carta de Colosenses, presentan un cuadro absolutamente claro de las tres acciones de salvación realizadas por Cristo en favor de los pecadores. Entonces el texto comienza en el versículo 13 diciendo que Él nos liberó o Él nos libertó. Este término acá usado en Colosenses significa livrar del peligro, pues nosotros podríamos, y no podríamos, mejor decir, nosotros no podríamos livrarnos de la culpa, del castigo del pecado por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Pero Jesús fue capaz de darnos la libertad. Ya no corremos el riesgo de vivir y pasar la eternidad apartados de Dios y de su gracia. La espada del juicio de Dios estaba sobre nuestra cabeza, pero Cristo tomó nuestro lugar. Y este livramento involucra mucho más que simplesmente livrar del pecado. Jesús tomó nuestro lugar y nos libró de la autoridad de Satanás y del poder de las tinieblas. Absolutamente importante, fuimos librados del poder de Satanás, de la autoridad de Satanás y del poder de las tinieblas. Los falsos maestros del gnosticismo creían que un grupo de 4 espíritus malévolos o un grupo de 4 espíritus malos gobernaban y controlaban el mundo. Pero cuando nosotros miramos Colosenses 1:16 y Colosenses 2, del 10 al 15, nosotros vemos que todo está en el control del poder y en la mano del Señor Jesús. No de ningún espíritu.
todo está en las manos de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él nos liberta de estas tinieblas, de la autoridad de Satanás, y nos libra a nosotros del poder de los pecados y de la eficacia del pecado que genera muerte. El Señor nos libra. En segundo lugar, también lo que hace el Señor aquí es que Él no solamente nos liberta a nosotros, sino que Él nos transporta a nosotros. Pero nos transporta ¿a dónde? Es importante en el versículo 13 destacar. Este verbo que está aquí era usado para describir la deportación de una población de un país hacia otro. La historia relata que Antíoco el Grande transportó alrededor de 2.000 judíos de Babilonia hacia Colosas. El Señor Jesús nos liberta de la esclavitud del pecado, pero no nos deja sin rumbo. El Señor, al librarnos de la esclavitud del pecado, Él no nos deja sin rumbo. Él nos lleva a su reino de luz, dándonos la victoria sobre el reino de las tinieblas. En la historia, los gobernantes transportaban como esclavo a los pueblos que ellos vencían y derrotaban. Pero el Señor Jesús, a diferencia de los gobernantes del Antiguo Testamento, el Señor Jesús no transporta esclavos, Él transporta vencedores, victoriosos en Él mismo. Es muy importante destacar que la expresión para el reino del Hijo de su amor revela cuánto el Señor es amado por Dios, por el Dios Padre. En Mateo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 17, también el capítulo 17, versículo 5. Y recuerda el precio que el Padre pagó por nuestros pecados. Y recuerda que el Padre pagó este precio entregando su Hijo amado. Y que su reino es un reino de luz a donde Él nos transporta. El relato de Israel en el Antiguo Testamento es una ilustración de la experiencia espiritual de ellos, pues Dios nos libró de la esclavitud de Egipto, llevándonos a la tierra, o llevándolo a aquellos hermanos a la tierra prometida. Dios hoy día nos saca de las tinieblas para llevarnos a la luz. Él nos redime, según el versículo 14. Este término redimir significa livrar a um prisioneiro por meio del pago de um resgate. Jesús não pagou resgate a Satanás, senão que ele cumpriu toda a exigência da lei de Deus. Satanás intenta hacer acusações a los cristianos, pois ele sabe que somos culpables de transgredir a lei de Deus. Pero el precio del resgate fue pagado por Cristo en el Calvario. Es muy interesante y por la fe en Jesús nosotros fuimos liberados. Pense, por ejemplo, en el caso de una persona, de un criminal que secuestra a una persona. Luego de algún periodo, él llama a los familiares y exige un rescate para liberar a la persona. En nuestro caso, el Señor Jesús no pagó un rescate a Satanás ni al pecado, sino que el Señor Jesús, al cumplir toda la exigencia de la ley de Dios, automáticamente por la fe que tenemos en Él, Él nos libra de la opresión de Satanás, del pecado y del reino de las tinieblas. Y más que librarnos, Él nos lleva al reino de su amor, al reino de luz. Y esto es por la fe en Cristo que profesamos al ser liberados por el Señor. Pero aún más, el Señor nos libertó, el Señor nos transportó, pero también el Señor nos perdonó a nosotros. Aún en el versículo 14, nosotros encontramos esta realidad. La redención y la remisión caminan juntos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y tiene el sentido de una deuda cancelada. Redimir es cancelar una deuda. Con eso, Cristo libera y nos transfiere a un nuevo reino. Cancela todas as deudas para evitar a possibilidade de que podamos volver ao reino de tinieblas ou a ser escravos del pecado.
Por lo tanto, esta redención es aplicada en Cristo a esclavos del pecado, haciéndolos libres. Y es esto que el Señor hace con nosotros. Jesús es preeminente en la salvación. Ningún otro ser humano, ninguna otra persona podría redimirnos a nosotros, perdonar nuestros pecados, sacarnos del reino de Satanás y llevarnos al reino de Dios. Y más, hacer esto por pura gracia. Sí, es gratis para nosotros, pero nuestra redención y nuestra salvación costó alto precio al Señor. Costó al Señor Jesús derramar su propia sangre en el Calvario para librarnos del pecado. Y Él, solo Él, pudo y puede ser el Salvador de los pecadores. Por lo tanto, Él nos perdona para darnos esta libertad de la esclavitud del pecado. Entonces es importante destacar esta realidad. ¿Qué comprensión hemos tenido nosotros de la persona de Cristo como el Salvador? Y como Salvador, repito, el Señor nos libertó, nos transportó a su reino, nos perdonó nuestros pecados para andar en libertad delante de Él, para servirle a Él. En segundo lugar, Cristo, no solo Él es el Salvador, sino que también Él es Criador. Cristo es el Criador. Y esto lo vemos de los versículos 15 al 17. De los versículos 15 al 17, vemos los falsos maestros que se estaban insertando en la iglesia de Colossos, estaban lanzando dudas y confusión en relación a creación. Afirmaban que la materia y el cuerpo humano eran malos en sí mismos. Por consecuencia, enseñaban que Jesucristo no tuvo un cuerpo verdaderamente humano. Que herejía tremenda enseñaban los falsos líderes adentro de la iglesia de Colosas. Por consecuencia, enseñaban que Jesús no tuvo un cuerpo verdaderamente humano dentro de esta premisa. Pero es importante, esto ponía en contacto con la materia pecaminosa, si él hubiera tenido un cuerpo verdaderamente humano, decían los falsos maestros. Los resultados de esta premisa, los resultados de estas falsas doctrinas adentro de la iglesia fueron una tragedia. Fueron una tragedia porque, por un lado, era una especie de negación de la fe que la gente comenzaba a experimentar. Y por otro lado, era una búsqueda desenfrenada por el pecado con el argumento de que si el cuerpo es malo, solo queda una de dos. O esclavizarlo, mantenerlo esclavizado, o disfrutarlo al máximo cometiendo todo tipo de pecado y inmundicia. La contrapartida de Pablo es enseñar la relación de Cristo mismo con la creación. Por ejemplo, el versículo 15 va a decirnos que el Señor existía antes de la creación. Noten, y el destaque es importante. El versículo 15 va a decir que el Señor Jesús existía antes de la creación. El término primogénito que es utilizado en este versículo no se está refiriendo al tiempo, sino más bien al lugar y la circunstancia. O sea, Jesucristo no fue el primer ser criado, pues Él es el mismo criador de todas las cosas. Ser el primogénito acá no es nada más que ser el primero en importancia, que no hay otro antes de Él, ni otro más importante que Él. Jesús no es un ser creado, Él es el mismo Dios eterno. Y siendo el mismo Dios eterno, Pablo usa la palabra imagen de Dios para ejemplificar la revelación exacta del ser de Dios en la persona de Cristo Jesús. Hebreo capítulo 1, versículo 3. También nos enseña esta verdad. Jesús mismo, Él dijo a los que le estaban escuchando durante su ministerio, Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y Juan 14, 9, en Jesús, nosotros encontramos esta realidad del mismo Dios. Y ahí es Jesús, el Dios invisible, que se revela plenamente y perfectamente en Cristo. Él es Dios.
Y más, no solo existía Él antes de la creación en el versículo 15, sino que Él crió todas las cosas. En el versículo 16 nos enseña esta realidad. Noten que esta parte del texto bíblico está para destacar la preeminencia, la importancia, el poder, la gloria, la majestad del Señor Jesús. Todos que en este mundo quieren negar la preeminencia de Cristo recibirán el justo juicio de Dios. Pero el versículo 16, insisto, dice que Él crió todas las cosas. Si Jesús fue el que crió todas las cosas, obviamente Él no pudo haber sido criado. La expresión del texto porque Él explica el hecho de que sea Él el primogénito. Porque Él, el primogénito, el Señor es primero en todo, porque el mismo Señor es el origen de todo. Todas las cosas se inician con Él. Con eso no es ninguna novedad que los vientos y el mar le obedezcan a Él. Porque todas las cosas fueron criadas por Él. Es absolutamente importante. Todas las cosas se inician en Él. El texto es claro. Aún podemos decir, todas las cosas fueron hechas por Él, en el cielo y en la tierra. Las cosas visibles y las invisibles, todas están bajo su poder y autoridad. El versículo es absolutamente claro en este sentido. La preeminencia de Cristo es destacada en este sentido, en este versículo, porque no solamente las cosas que vemos, sino que las cosas que no vemos, no solamente las que sabemos, sino que aquellas que también no sabemos, todas están bajo la autoridad de Cristo en el cielo y en la tierra. Entonces Él existía antes de la creación, Él crió todas las cosas, pero también Él tiene las cosas existen para Él. Todas las cosas existen para Él. Existía antes de la creación, Él crió todas las cosas y todas las cosas existen para Él en el versículo 16. Todas las cosas existen en Él, para Él y por medio de Él. Jesucristo es el centro de la existencia de todas las cosas, el agente por el cual todas las cosas en el cielo y en la tierra vinieron a existir. Es aquel para el cual todas las cosas fueron criadas. Al usar las tres preposiciones, Pablo refuta la filosofía de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque durante siglos los griegos enseñaban que todas las cosas necesitaban, principalmente los filósofos griegos, enseñaban que todas las cosas necesitaban de una causa primaria, de una causa instrumental y de una causa final. ¿Qué es lo que es esto? Sino que un plan, un poder y un propósito. Lo que Pablo afirma es que Jesús es el único que cumple las tres variantes. Él planificó todo, Él hizo todo y todo es para Él. El mundo no es gobernado por nadie más sino el mismo Señor Jesús. Pero Él no solamente existía antes de la creación, sino que Él crió todas las cosas, sino que todas las cosas son para Él. Sin embargo, Él también, en el mismo versículo 17, Él mantiene la unidad y la funcionalidad de todas las cosas. Repito, el Señor mantiene la unidad y la funcionalidad de todas las cosas en el versículo 17. El verbo subsistir que está en el texto lleva al sentido de que nada absolutamente puede existir por sí solo en la creación. Si las cosas funcionan como funcionan y muchas de ellas tienen un patrón común, ¿quién es el que mantiene esta unidad y funcionalidad? ¿Basado en que todas las cosas funcionan como funcionan? Porque hay una persona, y es la persona de Cristo, que gobierna y controla todas las cosas, y ellas solo existen y funcionan por la persona de Cristo. Y es importante destacar, por lo cual considerar a Jesús inferior a Dios, como era el caso de los gnósticos que estaban insertándose en la iglesia de Colosas, es sacar al Señor Jesús del trono que es perteneciente solamente a Él, que solo a Él pertenece. Bien,
Pero en tercer lugar, nosotros vemos en el texto que Cristo no solamente es el Salvador, sino que también Cristo es lo que nosotros dijimos. ¿Qué otra cosa? Recuerden. ¿Cuál es el otro propósito que nosotros encontramos? Él es el Salvador, pero Él es también el Creador. Y luego de ser el Creador, Él es también el cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Esto nosotros encontramos en el versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos varias figuras de la iglesia de Cristo como un cuerpo. La iglesia es representada por la figura del cuerpo en Romanos 12:4, en 1 Corintios 12:14, Efesios 4 del 8 al 16. Sin embargo, ninguna denominación o iglesia local puede considerarse el cuerpo de Cristo aisladamente, pues este cuerpo de Cristo es constituido de todos los cristianos verdaderos en todo el mundo. Quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, é bautizada no mesmo instante com o Espírito Santo e começa a ser parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, del 12 al 13. O bautismo no Espírito Santo não é uma experiência pós-conversão. Acontece no mesmo momento em que a pessoa recebe a Cristo e todo cristiano é membro deste cuerpo espiritual e Jesucristo é a cabeça deste cuerpo. Cristo, el Señor Jesús, es el origen y líder de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia se origina en Él, por medio de Él y para Él. Esto es la preeminencia plena de Cristo que aparece en estos versículos. Cristo le dá vida à igreja por meio de seu Santo Espírito e também por este mesmo Espírito ele concede dones a las pessoas para que le puedan servir en donde se haga necessário, en donde el Senhor por su voluntad lo determine. E é interessante que Cristo nutre e purifica sua igreja em Efésios 5, del 25 al 30. Ningún cristiano, nadie en la tierra puede ser la cabeza de la iglesia. Nadie, ninguna persona puede ser la cabeza de la iglesia, sino solamente el Señor Jesús. Muchos líderes religiosos pueden plantar iglesias, pueden abrir iglesias, pero la cabeza de la iglesia y fundador es solamente el Señor Jesús. Cualquier iglesia cristiana que es plantada por cualquier líder, la única cabeza de esta iglesia cristiana es el Señor Jesús. Es interesante pensar en esto porque iglesias surgen, pero la cabeza de la iglesia cristiana es solamente el Señor Jesús. La existencia de un solo cuerpo no elimina la necesidad de varios grupos locales. El Señor Jesús es la cabeza y el principio de la iglesia. También es el primogénito de entre los muertos, dice el versículo 18. Y esto no significa que el Señor Jesús es el primer a resucitar de los muertos porque personas resucitaron antes de Él. Esto solo significa que Él es el más importante de todos y que si no hubiéramos tenido la resurrección del Señor, no habría sido posible la resurrección de ninguna otra persona. Entonces el primogénito de los muertos acá es un tema de importancia y de la importancia que tiene la resurrección del Señor. Él está por sobre todos y si no hubiera tenido la resurrección del Señor, si ella no hubiera acontecido, nadie podría esperar en esta promesa de Dios. Entonces es importante, 1 Corintios 15, 20 nos enseña esta realidad. El versículo 18 afirma que todo el ministerio de Jesús, su obra redentora en la cruz y la resurrección de Cristo, le dio a Él la preeminencia sobre todas las cosas, poder y autoridad sobre todas las cosas. Los falsos maestros de Colosas querían quitar la preeminencia de Cristo considerándolo apenas una de las emanaciones de Dios. Por lo tanto, para estes falsos maestros, Jesús no era el único camino hacia Dios. No era el único camino para Dios. Según Juan 14, 6, toda doctrina que nega este versículo no es de Dios, porque ahí en Juan 14, 6 Jesús dice que Él es el único camino. Bueno,
Pero hasta ahora nosotros vimos que Jesús es el Salvador, es el Criador, es el cabeza de la iglesia, pero también en el texto nosotros vamos a encontrar en el versículo 13, como ya lo mencionamos, que Él es el amado del Padre. Pero en los versículos 19 y 20, Pablo profundiza este tema del amado del Padre y Pablo menciona que Cristo es el amado del Padre, pero ahora tiene una importancia más fuerte, y él dice que en Cristo está la plenitud de todas las cosas. Todas las cosas existen y se perfeccionan en Cristo. Y es muy importante porque los que creen en Cristo como Salvador son aceptados en el amado Cristo. Efesios 1:6. Con esto Dios puede llamarnos a nosotros de amados. Colosenses 3:12. Pablo agrega que en Cristo habita toda la plenitud de la divindad. Si Dios es Padre eterno, posee un Hijo eterno, Jesús es eterno, por lo cual es Dios, es el Salvador, es el Criador, es la cabeza de la iglesia. Es también el amado del Padre, el mismo Dios eterno, repetimos, y por lo mismo, merece toda preeminencia. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué lugar tiene el Señor Jesús? ¿Qué lugar tiene Cristo en su vida y en nuestra vida? En el mundo entero siempre habrá personas que van a querer seguir falsas doctrinas y escuchar falsos maestros, sin saber que al final solo recibirán juicio de Dios para sí. Por otro lado, hay un grupo de personas que caminan en la historia hacia la eternidad, creyendo en Cristo, confiando en Cristo, sirviendo a Cristo, adorando a Cristo como el único Salvador. Estos son los que, a ejemplo de los colosenses, tuvieron sus vidas transformadas por la enseñanza de la verdad de Cristo y por su soberana gracia. Que Dios, con su amor infinito, nos bendiga. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros rigen con poder, oye clemente nuestra humilde voz, nuestra canción, hoy dígnate atender. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Hazte presente en tu pueblo hoy. Tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición. Enséñanos tus leyes a guardar. Alúmbrala
Rodéanos de tu gran protección. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ok, queridos hermanos, llegó aquel momento en que nosotros oramos por nosotros mismos y por aquellos que nos escuchan y que tienen alguna necesidad, alguna dificultad. Este es el momento que nosotros como Iglesia San Marcos nos ponemos delante de Dios para interceder unos por los otros y también por aquellas familias que necesitan la gracia de Dios. Oremos juntos, hermanos. De ahí de donde está usted, ponga su familia delante de Dios, ponga su casa delante de Dios, ponga su vida delante de Dios, pero también ponga un amigo, un pariente que está lejos y usted quiere interceder por él. Ahora vamos juntos a orar al Señor. Hemos visto tantas bendiciones de Dios, hemos visto tantos milagros de Dios en familias y ahora de nuevo vamos a clamar juntos. Oremos juntos ahora, hermanos. Señor, nosotros estamos en tu presencia. Lo repetimos tantas veces, Señor, que no hay mejor lugar para estar que en tu presencia. Y nosotros, Señor, damos gracias por las bendiciones que hemos recibido. Damos gracias porque hemos podido ser, Señor, bendición en la vida de familias nuestras. Hemos podido ser bendición en la vida de personas, Señor, porque tú eres bueno, no porque tengamos méritos nosotros. Tú nos has dado, Señor, el privilegio de ser bendición. Por ello, Señor, los méritos son tuyos solamente, solamente tuyos. Y, Señor, en este instante nosotros sabemos que en la contingencia actual por la pandemia hay familias con necesidades, hay familias con problemas y hay familias enfermas. Por ello, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, únicamente por los méritos de Cristo Jesús, por tu bondad y misericordia, Señor. Escucha la súplica que cada uno de los hermanos ahora pone delante tuyo, Señor. Tú eres el único que puede hacer milagros, sanando personas, transformando vidas, Señor, restaurando personas, supliendo necesidades, abrindo puertas de trabajo, Señor. Todo lo puedes hacer tú, Señor. Y es por ello que clamamos en el nombre de Jesús, que en aquellas familias en donde no hay paz, tu gracia repouse sobre ellos, haya perdón y paz. Que en aquellas familias, Señor, en donde haya enfermedad y que ahora están siendo puestas delante tuyo, Señor, por intermedio de los hermanos, ministra, Señor, de tu gracia y poder, restaurando de las enfermedades. En aquellas familias que necesitan del alimento de cada día, que ahora están siendo puestas delante tuyo, Señor, que tu mano soberana también los ayude. Y si es, Señor, voluntad tuya, usarnos a nosotros para llevar bendición a estas personas, úsanos para tu gloria. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús clamamos que tú mismo, Señor, con tu soberanía, escucha la súplica de cada uno de los hermanos que ahora la presentan delante tuyo. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.